Buenas noches. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema la educación como elemento de apoyo en los procesos de cambios sociales. Nuestro grupo está integrado por Janet Cisneros, Miguel Racine, Anay Solís y su servidor Sergio Lazo. Como nuestra primera ponente tenemos a Anay Solís, que nos va a estar tratando los temas relacionados con aspectos introductorios, el panel de la educación en cambios sociales y los factores que provocan cambios sociales. Adelante, Anay. Como introducción, la parte de nuestra investigación trata de la educación como elemento de apoyo en los procesos de cambio social. Creemos que para educarse no significa solo aprender información, sino desarrollar la capacidad de pensar, crecer y mejorar en la sociedad. Eh, También entendemos el papel importante que tenemos nosotros los profesores, que en el aula de clases tenemos a los futuros eh, profesionales. En nuestras manos tenemos el hecho de mejorar y educar a los futuros presidentes, eh, políticos y demás. Este tema es importante para nosotros porque conocemos situaciones de pobreza y donde muchas escuelas pueden cambiar completamente la vida de una persona. En este punto, que es el papel que tiene la educación en los cambios sociales. La educación constituye el vínculo más poderoso para transformar la sociedad, impulsar el proceso y modernizar las naciones. A través de conocimientos, las personas adquieren herramientas para adaptarse a las nuevas demandas sociales, culturales, económicas y democráticas. Tenemos la educación que impulsa el desarrollo humano y social, que trata de lo fundamental para el crecimiento de las personas y de la sociedad. A través de ellas, las personas adquieren conocimientos, valores, habilidades que les permiten mejorar la calidad de vida y alcanzar sus metas. También tenemos el que permite responder a los cambios ideológicos de la sociedad moderna, que eso trata de preparar a las personas para adaptarse a nuevas formas de pensar, de convivir, de trabajar, y además fomenta el pensamiento crítico y el respeto y la capacidad de enfrentar los retos sociales y tecnológicos que tenemos en el mundo actual. También tenemos la fortaleza de la transformación cultural, económica y democrática, que trata de que promueve el conocimiento y la participación ciudadana, que es el desarrollo de nuevas oportunidades, impulsa el proceso y el respeto por la diversidad y la construcción de una sociedad. También tenemos que fortalece la transformación cultural, no, perdón, que genera oportunidades y mejora la calidad de vida, que trata de que se brinden los conocimientos, habilidades a personas que puedan desarrollarse y que acceden sus mejores empleos y construir un futuro más estable. También tenemos la educación que debe diseñarse según las necesidades y aspiraciones de la población, porque cada comunidad tiene diferentes formas de vivir, de pensar, de enfrentar sus problemas. Por eso es importante que las personas aprendan conocimientos, habilidades que realmente les sirvan en su vida diaria. Eh, También tenemos una educación que se adapta a la realidad, por eso es importante que la educación se adapte a la realidad de la sociedad para ayudar a generar más oportunidades y mejor calidad de vida. Tenemos los factores que provocan los cambios sociales, como los factores demográficos, que es la cantidad de estudiantes y en la estructura de la comunidad hacen que la educación eh,
evolucione y se adapte a nuevas necesidades. Tenemos los factores biológicos, que cada generación de estudiantes aprendan y acepten y puedan cambiar sus nuevas formas de estudiar y de convivir en las escuelas. También tenemos los factores de legislación, que es que las leyes educativas influyen en la enseñanza y las normas escolares y los valores que se practican en la educación. Tenemos los factores tecnológicos, que es los avances tecnológicos que mejoran la educación mediante herramientas digitales, ya sea internet, nuevas formas de aprendizaje. Tenemos los factores naturales, que el clima y las condiciones naturales pueden afectar el desarrollo de las clases y la forma en que los estudiantes puedan aprender. Tenemos los factores psicológicos, que son los estudiantes y docentes buscan mejorar y adaptarse, cambiando actitudes, costumbres y métodos de enseñanza. Nuestra próxima presentación está a cargo de Janet Cisneros y los temas que va a tratar son los retos actuales que enfrenta Panamá sobre la educación en la sociedad y la educación bajo riesgo, el impacto de los delitos entre niños y adolescentes. Adelante, Janet. Perdona, Janet, el audio. Buenas noches, mi nombre es Janet Cisneros y la parte que me corresponde es hablar sobre los retos que enfrenta Panamá sobre la educación en la sociedad. Como primer punto y eje central sobre los retos actuales, hablaremos sobre la desigualdad educativa que enfrentan las áreas rurales a diferencia de las áreas urbanas. Y en este caso es uno de los principales retos que muchos estudiantes de comunidades apartadas tienen dificultades para acceder a escuelas de buen estado, al internet, a recursos tecnológicos y a materiales educativos. Otro de los puntos importantes es el problema de las infraestructuras que hay en muchas de nuestras escuelas, no solo en las áreas, como mencionadas, urbanas, o rurales, que más se pueden ver estos tipos de problemas, sino que realmente dentro de nuestro nivel nacional de Panamá hay problemas con infraestructura, edificios, falta de agua potable, problemas electrodomésticos y ausencia de laboratorios o bibliotecas, y todos estos aspectos menguan las enseñanzas o que haya una calidad educativa buena para nuestros estudiantes. A pesar de los proyectos de mejora, todavía existen centros educativos con dificultades inadecuadas para el aprendizaje de cada uno de nuestros niños y adolescentes. Otro de los retos actuales es la brecha de calidad educativa, que aunque aumente el acceso a la educación, hay dificultades en el rendimiento académico. Y realmente es importante ver este punto porque nuestros estudiantes están con baja calidad en el compromiso lectora, en el razonamiento matemático y el pensamiento crítico. O sea que hay que ver cómo realmente se está enseñando o qué se les está inculcando en nuestros salones a cada uno de nuestros estudiantes. El uso de acceso de desigualdad a la tecnología, que es uno de los retos grandísimos que tenemos con los estudiantes, que algunos tienen acceso a esto, a las tecnologías, y otros no, otros ya se quedan atrás a lo que hoy en día realmente se está utilizando. También tenemos la deserción escolar, que es un punto también muy importantísimo, porque muchos de nuestros estudiantes
hoy en día abandonan a muy temprana edad sus estudios por problemas económicos, situaciones familiares, falta de motivación, necesidades de trabajo y dificultades académicas. Y pues la exclusión educativa sigue siendo un problema importante en Panamá. También tenemos los problemas de convivencia y violencia escolar, que es otro punto que está súper hoy en día, como digamos, de moda, porque en nuestros planteles se están viendo mucha violencia, inclusive hoy en día se están haciendo campañas por relaciones con el bullying, amenazas, violencias verbales, agresiones físicas y falta de respeto también hacia nuestros docentes. Y estos problemas afectan al ambiente escolar y al proceso de enseñanza y aprendizaje de las escuelas. Intentan fortalecer la educación en valores, apoyo psicológico, orientación escolar, problemas de convivencia. Y claro está, estos valores no, hoy en día se lo están dejando todo completamente a los centros educativos, cuando todos estos valores deberán de inculcarse desde casa. También hablaremos sobre las necesidades de actualización del docente, que hoy en día el docente cada día más debe estar actualizado en los avances tecnológicos, en los cambios sociales que existen, que se mantiene en constante formación, capacitación y en las metodologías innovadoras, como el manejo de la inteligencia artificial, que hoy en día se está abarcando muchísimo. Las necesidades de una reforma educativa integral. Diversos sectores consideran que Panamá necesita una transformación profunda del sistema educativo para responder a las necesidades actuales de nuestra sociedad. Y como último punto, y no importante, sino que mencionaremos aquellos aspectos que requieren mejoras, es el currículo educativo, la calidad de enseñanza, la formación docente y las infraestructuras y acceso a nuevos recursos. Como siguiente punto, tenemos la educación por riesgo, el impacto de los delitos y la delincuencia en niños y adolescentes. ¿Qué es la educación bajo riesgo? Se refiere a las situaciones que afectan el aprendizaje, la seguridad y el futuro de nuestros niños de hoy en día. A continuación, presentamos el resultado de los datos estadísticos. Presentan situaciones preocupantes que hoy día impactan en nuestra niñez y adolescencia. Que en Panamá durante el 2025, o sea, el año pasado, se registraron 6.177 denuncias de delitos contra los niños y niñas y adolescentes. Más del 90% de los casos corresponden a menores entre 10 a 17 años. Aquí también veremos los puntos de los delitos que más se vieron en este año fueron las violaciones, acosos sexuales y actos libidinosos. Aquí vemos que estas no son solo cifras sin vidas, son historias, son infancias que necesitan protección y que realmente se están dejando como a la abandonada por la deserción escolar que hoy en día vivimos en nuestro país. El silencio no protege la información. Sí, hablemos, eduquemos y denunciemos. Nuestra siguiente presentación está a nombre de Miguel Racine, que nos va a presentar los temas relacionados con la educación como herramienta de transformación social, la brecha tecnológica e infraestructura y el marco teórico del cambio social de la teoría al aula. Adelante, Miguel. Buenas noches, mi nombre es Miguel Racines. Voy a hablarles sobre la educación como herramienta de transformación social. La misma es de gran importancia porque la educación no solo sirve para aprender materias escolares, sino también para cambiar vidas y mejorar la sociedad. Pero como primer punto, ¿qué es la transformación social? Es el simple cambio que realiza la sociedad para mejorar las condiciones de vida de las personas. Estos cambios pueden darse de manera tanto en la economía, la política, la cultura
la tecnología o sencillamente en la forma en que convivimos. La educación participa en estos cambios porque forma personas capaces de pensar, crear, resolver problemas y participar activamente en su comunidad. La educación como motor de cambio, la misma transforma a las personas a través de ellas, transforma la sociedad. Una persona educada tiene más oportunidades de empleo, puede tomar mejores decisiones y tiene mayor capacidad para defender sus derechos. Además, la educación promueve valores importantes como el respeto, la igualdad, la solidaridad, la responsabilidad y sobre todo la participación ciudadana. Y dice, cuando una sociedad invierte en educación, también invierte en desarrollo y progreso. Como ejemplos de transformación social podemos mencionar la reducción de la pobreza. Muchas personas a través de la educación logran mejorar su calidad de vida. Un joven que estudia puede obtener un trabajo mejor remunerado y sobre todo ayudar a su familia económicamente. Un simple ejemplo, en muchos países de América Latina, los programas de becas han permitido que estudiantes de bajos recursos ingresen a universidades y rompan los ciclos de pobreza. ¿Puede pasarla, Sergio? No, la anterior. La brecha tecnológica. Ok, la brecha tecnológica e infraestructura como barrera social. Cuando hablamos de brecha tecnológica, es un problema que afecta a millones de personas en el mundo y que influye directamente en la educación, el trabajo, la comunicación y las oportunidades de desarrollo de las personas. ¿Qué es la brecha tecnológica? Es la desigualdad que existe entre las personas que tienen acceso a una tecnología moderna como el Internet, computadoras, teléfonos inteligentes, y aquellas que no pueden acceder o tienen un acceso limitado. Esta diferencia puede darse por razones económicas, geográficas, educativas o simplemente por razones sociales. Cuando hablamos de infraestructura como problema social, estos recursos son necesarios para el desarrollo de una comunidad que incluyen electricidad, internet, redes de comunicación, carreteras, centros educativos. Hoy en día en Panamá los centros educativos o están deteriorados o no están en construcción, y si nos vamos al interior del país, ni se diga, escuelas rancho, y eso les quita la posibilidad a millones de niños de poder formarse de una manera, como quien dice, al 100%. Voy a hablarle un poco de las consecuencias de la brecha tecnológica, la desigualdad educativa. Podemos mencionar algo como durante la pandemia del COVID-19 muchos estudiantes tuvieron clases virtuales, pero sin embargo miles de niños y jóvenes no pudieron conectarse porque no tenían internet ni dispositivos electrónicos. Esto provocó obviamente un retraso en el aprendizaje, aumentó la desigualdad educativa entre estudiantes urbanos y rurales. Ejemplo, varias zonas de Panamá y otros países latinoamericanos, muchos estudiantes debían caminar largas carreteras para poder sencillamente tener un acceso a un internet y poder enviar una tarea. Pásala, Sergio. Ajá. Ok, si nos vamos al marco teórico del cambio social, de la teoría a la práctica en el aula, el marco teórico del cambio social y cómo puede aplicarse dentro del aula. Solo se transmiten con conocimientos.
sino que, bueno, no se transmite solo con conocimiento, sino que también el poder transformar la sociedad. La verdadera importancia de estas teorías aparecen cuando se aplican en las escuelas y en la vida diaria. Un docente puede motivar a los estudiantes a ese cambio con analizar o investigar problemas sociales como la contaminación, la pobreza, la discriminación o la desigualdad tecnológica. Si nos vamos al ejemplo de prácticos dentro del aula, como futuros docentes podemos organizar debates sobre problemas sociales actuales, realizar proyectos ambientales, crear actividades de inclusión y respeto a la diversidad, desarrollar campañas solidarias en la comunidad, utilizar plataformas digitales para investigar y compartir conocimientos. Es más que todo el rol que nos toca a nosotros como futuros docentes. Bueno, y ahí para mencionar lo último, los 4 pilares de Jacques Delors y la educación integral es aprender a conocer, que se enfoca principalmente en adquirir conocimientos y desarrollar el pensamiento. Su objetivo principal es comprender el mundo y aprender a aprender. Luego tenemos aprender a hacer, que se enfoca en aplicar lo aprendido en situaciones prácticas. Su objetivo más que todo es desarrollar habilidades y competencias para actuar y resolver problemas. Luego tenemos aprender a ser, que se enfoca en el desarrollo integral y personal del individuo. Su objetivo, formar personas autónomas, responsables y con valores. Por último, tenemos aprender a vivir, que se enfoca en la convivencia y las relaciones humanas. Su objetivo, aprender a respetar, cooperar y convivir con todas las personas que nos rodean. Gracias. Buenas noches, Sergio Lazo, su servidor. Estos son los temas que voy a estar tratando. El primero hace referencia al abismo entre el aula y la calle en Panamá, la deuda del sexto grado. Y evidentemente un tema muy impactante cuando hablamos del abismo entre el aula y el sexto grado. Y es que en Panamá existe un marcado abismo entre el aula y la calle, debido a que muchos estudiantes reciben conocimientos teóricos que no siempre responden a las necesidades reales del mercado laboral. Entonces ahí tenemos una gran brecha y por eso se considera un gran abismo. Dentro de este abismo existe un umbral crítico al trasladar los niños y niñas de un sexto grado hacia una etapa premedia, que es un impacto bastante importante y bastante significativo. En nuestro país, la problemática educativa presenta muchas debilidades y básicamente en el sistema oficial cuando se da el fenómeno de silencio pedagógico, que básicamente es cuando hay poca participación de los estudiantes, el temor por opinar y la enseñanza básicamente se vuelve repetitiva. De ahí entonces los estudiantes dejan de recibir estímulos, acompañamientos y se vuelve básicamente su desarrollo económico muy poco emocional y social. Cuando hablamos de el impacto en el nivel de riesgo en la educación, básicamente cuando todos cumplimos nuestro rol, el aprendizaje sucede. Si tenemos claros los niveles de responsabilidad en las escuelas, donde se deben brindar un entorno seguro y oportunidades de aprendizaje, por otro lado, los docentes, bajo el rol elemental de guiar, enseñar y compartir, en cuanto al padre de familia, quien debe apoyar desde casa y lo más importante, fortalecer sus valores del estudiante, que debe esforzarse para participar y ser protagonista de su aprendizaje. Cuando todos estos roles se cumplen, evidentemente la misión favorece un ambiente educativo más seguro y colaborativo. Dentro de los niveles de riesgo, pues tenemos algunos elementos aquí importantes que básicamente se concentran en que los estudios sociológicos y criminológicos, evidentemente con estadísticas, muestran que terminar la educación media reduce significativamente posibilidades de jóvenes que intervengan o que ingresen en redes criminales. Las escuelas secundarias no solo transfieren conocimientos, sino que deben actuar como un escudo protector primario contra el reclutamiento de pandillas y socialización delictiva. Por cada estudiante vulnerable que termina una educación media, el Estado reduce gastos significativos porque toda vez que estos crímenes ya el Estado no tendrá que invertir en estos niños para resocializarlos.
El otro tema importante que hemos decidido traer aquí es la etapa crítica. Definitivamente se refiere a un periodo en el que los estudiantes enfrentan mayores desafíos con el que pueda afectar su aprendizaje y el desarrollo económico. En este sentido, tenemos la falta de recursos, desmotivación, dificultades económicas o problemas en la calidad educativa. La Filmina básicamente nos muestra los hechos de violencia que afectan las escuelas, donde en Panamá no escapa de esta realidad. Balaceras en los alrededores de las escuelas, que ya son parte de las noticias de nuestro país, homicidios en las inmediaciones de los planteles o estudiantes que están siendo objeto de asesinato, como hemos visto en los noticieros en las últimas semanas. Narcomantas, que básicamente se refiere a presencias de influencias de grupos criminales cerca de los entornos escolares, y básicamente dentro de esta etapa crítica se da una vulnerabilidad y plasticidad principalmente en los adolescentes de 12 y 18 años, donde los valores no están fijos. Existe una terrible búsqueda de identidad, donde el individuo busca estructura de permanencia y pertenencia, el vacío institucional donde puede influir las redes criminales, que es cuando realmente se aprovechan de la situación o de la debilidad de cada uno de nuestros estudiantes que no tienen claramente marcados sus valores. Entonces, este tema decidimos incluirlo, que es hackear el sistema de valores, la pobreza expectativa. Básicamente refleja cómo las limitaciones sociales, económicas y educativas pueden hacer que muchas personas crean que no pueden aspirar a un mejor futuro. Romper este sistema implica cambiar la mentalidad, fortalecer la educación y crear oportunidades que impulsen el crecimiento personal y social. Algunos elementos importantes son: el verdadero cambio social ocurre cuando el aula se convierte en un lugar más atractivo y motivador que la calle, que es lo que realmente nos toca a nosotros como docentes. La educación media puede cambiar el camino hacia la criminalidad porque tiene la capacidad de transformar los valores y la forma de pensar de cada uno de los individuos, que en este caso son nuestros estudiantes. Y cuando un hogar acepta, y es lamentable, dinero proveniente del crimen por necesidad, pierde su autoridad moral y limita las posibilidades del progreso social de la familia. Entonces tenemos como educadores que estar muy pendientes de cada uno de estos elementos para contribuir a las mejoras. Anaís, conclusiones, que nos queda poquito tiempo, Janet. Bueno, en nuestras conclusiones tenemos las acciones educativas que tienen finalidad de mostrar en forma de transformación, tanto de los alumnos como en la sociedad, los cambios conductuales esperados de los estudiantes. La educación también enfrenta diversos factores de riesgo sociales que limitan su impacto y desarrollos tales como los que se están viviendo a nivel mundial, donde Panamá no escapa de esto, ni de la pobreza, ni de la desigualdad, ni de la violencia, entre otros. También nuestros factores de riesgo y condiciones afectan el aprendizaje de nuestros niños y adolescentes, que reducen las oportunidades de superación y de habilidades de formación, que de manera integral debemos romper el tabú hablando con claridad sobre las consecuencias del crimen. Ok, quisimos traer a colación esta gráfica que básicamente, esta filmina que básicamente hace